En mi boda, no hubo 2 personas en el altar, sino 3. Estaba yo, con un vestido que parecía tejido con los hilos de todos mis sueños. Estaba él, Leo, el hombre cuya risa era la única música que mi corazón quería escuchar. Y estaba ella, Clara, su mejor amiga, sentada en primera fila, pero su presencia era tan palpable a nuestro lado como el aire que respirábamos. Nadie lo dijo en voz alta, por supuesto. Nadie pronunció la incómoda verdad que flotaba sobre los arreglos florales y las promesas susurradas. La verdad era simple y devastadora: me casé con él, y sin firmar ningún papel, sin pronunciar ningún voto, también me casé con ella. Su vínculo era la tercera persona en nuestra relación, un invitado permanente y silencioso en nuestra mesa, un fantasma que ocupaba un espacio que debería haber sido solo mío. En ese momento, parada bajo el arco de flores, sonreí para las cámaras, convencida de que el amor, mi amor, sería suficiente para llenar cada rincón de nuestra vida juntos, tan vasto y poderoso que no dejaría espacio para ninguna sombra. ¡Qué ingenua era! No sabía que algunas sombras no son proyectadas por la falta de luz, sino que son tejidas en el alma misma de las personas que amamos. Y la sombra de ella en el alma de él era un abismo que yo nunca podría llenar. Ese día me prometí un para siempre, sin darme cuenta de que mi para siempre venía con una condición, una letra pequeña que mi corazón enamorado se negó a leer. Recuerdo el principio con una claridad teñida de nostalgia, como ver una vieja película casera. Conocer a Leo fue como sentir el sol en la cara después de un largo invierno. Era magnético, no de una manera ostentosa, sino con una calma y una profundidad que me atrajeron de inmediato. Hablaba de libros y de estrellas con la misma pasión, y cuando me miraba, sentía que veía directamente el núcleo de quién era yo. Y al principio, Clara era simplemente parte de ese maravilloso universo que era él. Era la anécdota divertida de su infancia, la compañera de aventuras de su juventud, la guardiana de sus secretos. Él la presentaba con un orgullo que me pareció entrañable. Esta es Clara, decía, me conoce mejor que yo mismo. Yo sonreía, admirando esa lealtad, esa conexión tan profunda. Creía que un hombre capaz de mantener una amistad tan pura y duradera sería, sin duda, un compañero de vida excepcional. Los 3 formamos una especie de trío fácil y cómodo al principio. Salíamos a cenar, íbamos al cine, pasábamos fines de semana en el campo. Yo me esforzaba por entender su lenguaje secreto, hecho de miradas cómplices, de chistes internos que se remontaban a décadas atrás. Quería ser parte de su historia, tejer mis propios hilos en su tapiz compartido. Y ellos me acogieron, o eso creía yo. Me sentía especial por ser la mujer que él había elegido, la que había sido invitada a entrar en ese círculo tan cerrado. Pensaba que con el tiempo, el epicentro de su mundo se desplazaría naturalmente hacia mí, hacia nosotros. El Leo y Clara se convertiría, sin esfuerzo, en Leo y yo. Construimos nuestro hogar, elegimos muebles, pintamos paredes. Cada decisión parecía un ladrillo sólido en los cimientos de nuestro futuro. Él era tierno, atento. Me traía flores sin motivo, me dejaba notas en el espejo del baño, me abrazaba por la espalda mientras yo cocinaba. En esos momentos, el fantasma de Clara se desvanecía, y yo respiraba aliviada, diciéndome a mí misma que todo estaba en mi cabeza, que mis inseguridades eran las que proyectaban esa sombra inexistente. Me aferraba a la normalidad de nuestro amor, a la evidencia tangible de nuestra vida juntos, ignorando el sutil pero persistente murmullo bajo la superficie que me advertía que algo no estaba del todo bien. Era un murmullo que solo se oía en el silencio, cuando su teléfono se iluminaba con un mensaje de ella y su sonrisa era más brillante que la que me dedicaba a mí, o cuando en medio de una crisis personal, su primer instinto era llamarla a ella, no tomar mi mano. Pero yo apartaba esos pensamientos, los enterraba bajo capas de esperanza y negación, porque admitir su verdad era admitir que el hogar que tan cuidadosamente estaba construyendo quizás nunca sería completamente mío. El punto de quiebre no fue una explosión, sino una grieta. Una pequeña fractura que se extendió lenta y silenciosamente hasta que toda la estructura se vino abajo. Fue en nuestro 2º aniversario. Había planeado una noche perfecta. Una cena en casa, con su comida favorita, la música que bailamos en nuestra boda, una botella de ese vino caro que guardábamos para una ocasión especial. Quería recrear la magia, recordarnos por qué nos habíamos elegido.
Leo llegó tarde del trabajo, visiblemente estresado. Se disculpó, me dio un beso rápido en la frente y se sentó a la mesa. Durante toda la cena, su mente estaba en otra parte. Respondía a mis preguntas con monosílabos, su mirada perdida en algún punto sobre mi hombro. Y entonces, su teléfono sonó. Era ella, por supuesto. Su rostro se transformó. La tensión se disipó, sus ojos se iluminaron con una familiaridad y una calidez que yo no había visto en toda la noche. Se levantó de la mesa, susurrando un perdona, es importante, y se fue al estudio a hablar con ella. Yo me quedé allí, sentada frente a su plato a medio comer, con la luz de las velas parpadeando sobre mi sueño desmoronado. Podía oír los ecos de su risa a través de la puerta cerrada. Una risa genuina, liberada, la misma que me había enamorado. Y en ese momento, lo entendí. Yo era la ocasión especial. Yo era el vino caro y la cena planeada. Pero ella era el pan de cada día. Ella era el aire que respiraba sin pensar. Cuando volvió, 20 minutos después, parecía un hombre nuevo. Relajado, sonriente. Clara siempre sabe qué decir, comentó, como si fuera la cosa más natural del mundo. No era una traición física, no era un engaño en el sentido convencional. Era algo mucho más profundo, más doloroso. Era la constatación de que mi amor, con toda su dedicación y esfuerzo, nunca podría competir con la facilidad innata de su conexión. Yo era un idioma que él había decidido aprender, y lo hablaba bien, con esfuerzo y dedicación. Pero ella era su lengua materna. Esa noche, por primera vez, no dije nada. No lloré. No reclamé. Simplemente me senté en silencio y sentí como la primera grieta se abría en el centro de mi corazón. Fue un quiebre limpio y silencioso, pero supe, con una certeza helada, que nada volvería a ser igual. La ilusión se había hecho añicos, y en su lugar solo quedaba la afilada y fría realidad. Después de esa noche, entré en un largo y oscuro invierno emocional. Vivir en nuestra casa se convirtió en una actuación constante. Yo interpretaba el papel de la esposa feliz, y él, el del marido devoto, pero ambos sabíamos que el guión estaba vacío. El espacio entre nosotros se llenó de un silencio pesado, cargado de las cosas que no nos atrevíamos a decir. Clara ya no era solo una presencia, era el estándar invisible con el que yo era constantemente medida y encontrada deficiente. Cada historia que él contaba sobre su pasado con ella era una pequeña aguja en mi piel. Cada vez que buscaba su consejo antes que el mío, era una confirmación de mi irrelevancia. Comencé a sentirme como un fantasma en mi propia vida, vagando por las habitaciones de una casa que había ayudado a construir pero que no sentía mía. Me observaba en el espejo y veía a una extraña, con los ojos apagados y una sonrisa forzada que no llegaba a iluminarlos. Me volví hiperconsciente de sus interacciones. Analizaba la duración de sus llamadas, el tono de sus mensajes, la frecuencia con la que se veían. Me convertí en una detective de mi propia miseria, buscando pruebas de algo que ya sabía con certeza en lo más profundo de mi ser. Yo era la otra. La esposa, sí, la que llevaba el anillo y compartía la cama, pero la otra en la jerarquía de su corazón. Mi autoestima se erosionó hasta convertirse en polvo. Empecé a dudar de todo en mí, mi inteligencia, mi humor, mi capacidad de dar amor. Me preguntaba constantemente qué tenía ella que yo no tuviera. Intenté ser más como ella, imitando sutilmente sus gestos, interesándome por sus aficiones, esperando que si me convertía en un reflejo de ella, él finalmente me vería a mí. Pero era un esfuerzo inútil y humillante. Solo conseguía perderme más a mí misma en el proceso. Hubo momentos en que intenté hablar con él. Con la voz temblorosa, le explicaba cómo me sentía, cómo su amistad con ella me hacía sentir excluida, invisible. Él siempre reaccionaba con una mezcla de sorpresa y frustración. Es solo mi amiga, decía, como si eso lo explicara todo. Estás siendo insegura. No puedes pedirme que renuncie a una parte de lo que soy. Y yo me sentía culpable, como si mi dolor fuera una exigencia injusta, una debilidad que yo debía superar. Toqué fondo un día en que los encontré a los dos en nuestra sala de estar, riendo a carcajadas por una foto antigua. Yo entré en la habitación y la risa se detuvo abruptamente, el aire se volvió denso. Me sonrieron,
Pero era una sonrisa de cortesía, la que se le da a un extraño que interrumpe una conversación privada. En ese instante, no sentí celos ni ira. Sentí una profunda y abrumadora nada. Me di cuenta de que había estado luchando por un lugar que nunca estuvo disponible. Era como intentar encajar una pieza de rompecabezas en un espacio ya ocupado. Me retiré a mi habitación y me senté en el suelo, en la oscuridad, y por primera vez en meses, no lloré. Simplemente sentí el peso aplastante de mi propia invisibilidad. Estaba rota. Completamente y sin esperanza. Y en medio de esa oscuridad absoluta, en el punto más bajo de mi desesperación, ocurrió algo inesperado. No fue un gran evento, ni una revelación dramática. Fue un susurro. Estaba ordenando un viejo cajón, deshaciéndome de cosas que ya no servían, cuando encontré un diario mío de la adolescencia. Lo abrí con curiosidad, y en sus páginas amarillentas encontré a una chica que apenas reconocía. Una chica llena de pasiones extrañas y sueños audaces. Una chica que quería ser astrónoma, que pintaba acuarelas terribles pero con una alegría desbordante, que escribía poesía cursi sobre la lluvia. Esa chica no se definía por el amor de nadie más, se definía por su propia curiosidad, por su propia luz interior. Y mientras leía sus palabras, sentí una punzada de algo que no era dolor. Era anhelo. Anhelaba a esa chica. Anhelaba su libertad, su autosuficiencia, su descarada certeza de que ella misma era suficiente. En ese momento, una pregunta simple pero poderosa se formó en mi mente. ¿Dónde se había ido? ¿En qué punto del camino había entregado las llaves de mi felicidad a otra persona, esperando que él validara mi existencia? Me di cuenta de que había pasado años intentando encajar en su mundo, en el mundo de Leo y Clara, y en el proceso, había abandonado por completo el mío. Había dejado que mis pasiones se marchitaran, que mis amistades se enfriaran, que mi propia voz se apagara hasta convertirse en un eco de la suya. La chispa del cambio fue esa realización devastadora y, a la vez, liberadora. El problema no era solo su vínculo con ella, el problema era mi propio abandono. Yo me había traicionado a mí misma mucho antes de que sintiera su traición. Esa noche, en lugar de esperar a que Leo llegara a casa, hice algo que no había hecho en años. Saqué mis viejas acuarelas. Puse música, la música que a mí me gustaba, no la que compartíamos. Y pinté. Pinté un desastre de colores, una mancha abstracta de azules, grises y, por primera vez en mucho tiempo, un toque de amarillo brillante. No era una obra de arte, pero era mío. Era un acto de reclamación. No fue una decisión de irme, no todavía. Fue una decisión mucho más fundamental, la decisión de volver. De volver a mí. Esa pequeña caja de acuarelas se convirtió en mi ancla. Fue el primer paso en un largo camino de regreso a casa, a mi propio ser. La chispa no fue un fuego furioso, sino una pequeña llama vacilante en la oscuridad, una llama que por primera vez en años, me prometí a mí misma proteger a toda costa. El camino de regreso fue lento y arduo. No fue una transformación de película con un montaje inspirador. Fue un trabajo diario, a menudo invisible y agotador. Empecé a reconstruirme pieza por pieza, desde los cimientos. Me inscribí en un curso de cerámica, algo que siempre había querido hacer y que no tenía nada que ver con él. Al principio, me sentía torpe y sola, rodeada de extraños. Pero con cada trozo de arcilla que moldeaba con mis propias manos, sentía que también estaba moldeando una nueva versión de mí misma. Volví a llamar a viejas amigas, esas que había descuidado en mi órbita de Leo. Las primeras conversaciones fueron incómodas, llenas de disculpas por mi larga ausencia. Pero la verdadera amistad tiene una memoria resistente. Pronto, las risas volvieron, las confidencias, el recordatorio de que yo existía fuera de mi matrimonio, que tenía una historia y una identidad que eran solo mías. Empecé a decir no. No, esta noche no me apetece ver a tus amigos. No, prefiero leer en lugar de ver esa serie. Cada no a algo que no quería era un rotundo sí a mí misma. Leo notó el cambio, por supuesto. Al principio, parecía confundido, incluso un poco molesto. Estaba acostumbrado a mi complacencia, a mi constante disponibilidad. «Estás distante», me dijo una noche. Y por primera vez,
le respondí sin miedo y sin ira. No estoy distante, le dije con calma. Estoy presente. Presente para mí misma. Dejé de monitorear sus llamadas con Clara. Dejé de buscar significado en sus interacciones. No porque ya no me doliera, sino porque decidí que mi energía era un recurso precioso y ya no estaba dispuesta a desperdiciarla en un problema que no podía resolver. En cambio, invertí esa energía en mi carrera, en mis hobbies, en mi salud. Empecé a correr por las mañanas, sintiendo como con cada zancada me deshacía de la frustración y la tristeza acumuladas. El sudor se sentía como una purga, el aire fresco en mis pulmones como una promesa. Hubo días difíciles, días en que la vieja sensación de invisibilidad volvía a acecharme, especialmente cuando los veía juntos. Pero ahora tenía herramientas. Tenía mi clase de cerámica, mis amigas, mis libros, mi música. Tenía un santuario interior que había construido con mis propias manos, un lugar al que ellos no tenían acceso. Lentamente, la mujer rota que se sentaba en el suelo oscuro empezó a levantarse. Sus ojos recuperaron un brillo que no dependía del reflejo en los ojos de nadie más. Mi risa volvió a sonar en la casa, y era mi propia risa, no un eco de la suya. Ya no era un fantasma. Estaba empezando a ocupar mi propio espacio, a reclamar la vida que había dejado en pausa. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no consiste en cambiar a los demás, sino en tener el coraje de reconstruirte a ti mismo en medio de las ruinas. El clímax de mi viaje no fue una confrontación gritada, ni una escena dramática de maletas en la puerta. Fue un momento de una quietud y una claridad absolutas. Sucedió una tarde de domingo. Yo estaba en el jardín, cuidando de las plantas que había empezado a cultivar, sintiendo la tierra en mis manos. Leo y Clara estaban en la cocina, y el sonido de sus risas familiares flotaba hacia mí a través de la ventana abierta. Durante un instante, sentí la vieja punzada de dolor, el eco de la exclusión. Pero esta vez, algo era diferente. Escuché su risa, y en lugar de sentirme excluida, simplemente la reconocí por lo que era, la banda sonora de su mundo, un mundo en el que yo siempre sería una invitada de honor, pero nunca una residente permanente. Y en ese momento, una paz profunda se asentó en mí. Ya no había ira, ni resentimiento, ni una necesidad desesperada de pertenecer. Solo había aceptación. La aceptación de que su amor por mí era real, a su manera, pero que el amor que yo merecía, el amor que ahora estaba dispuesta a darme a mí misma, era de otro tipo. Era un amor completo, indiviso, un amor que no me pediría que viviera en los márgenes. Esa noche, me senté con él en la sala de estar, el mismo lugar donde tantas veces me había sentido invisible. Apagué la televisión. Él me miró, notando la solemnidad en mi gesto. No había lágrimas en mis ojos, solo una fuerza serena que nunca antes había tenido. Leo, comencé, mi voz firme y clara. Te quiero. Siempre querré una parte de ti que fue mi hogar durante mucho tiempo. Pero he pasado años sintiéndome como una luna que solo brilla porque refleja la luz de tu sol. Y he descubierto que yo también soy un sol. Tengo mi propia luz, mi propio calor, y merezco un universo donde pueda brillar sin ser la segunda estrella de la constelación. Lo dije sin acusación, como una simple declaración de una verdad que ya no podía ser ignorada. Vi la confusión en sus ojos, luego la tristeza, y finalmente, una especie de comprensión resignada. Siempre pensé que nuestro amor era suficiente, susurró. Lo fue, respondí con sinceridad. Fue suficiente para enseñarme cuanto más merezco. Me enseñó que el amor más importante es el que sientes por ti misma. Y por amor a mí, no puedo seguir compartiendo el centro de mi vida. Necesito ser mi propio centro. No hubo discusión. No hubo súplicas. Creo que en el fondo, él siempre supo que este día llegaría. Fue una separación dolorosa, pero extrañamente pacífica. Mi redención no fue hacerlo elegir. Mi redención fue elegirme a mí. Fue alejarme, no de él, sino de la versión de mí misma que creía que tenía que mendigar para ser amada. Al salir de esa casa por última vez, no sentí que estuviera perdiendo un hogar. Sentí que finalmente estaba volviendo a casa. Hoy, mi vida es más silenciosa, pero infinitamente más plena.
Vivo en un pequeño apartamento lleno de luz y de plantas, un espacio que es enteramente mío. Las paredes están decoradas con mis acuarelas imperfectas y vibrantes. El aire a menudo huele a arcilla húmeda y a café recién hecho. He vuelto a mirar las estrellas, no con la nostalgia de lo que compartí con él, sino con la maravilla de esa chica que soñaba con ser astrónoma. He aprendido que la soledad y estar sola son dos cosas muy diferentes. La soledad era ese sentimiento helado que tenía en una casa llena de gente. Estar sola, ahora, es una paz cálida, una libertad para escuchar mis propios pensamientos, para seguir mis propios ritmos. El dolor de esa experiencia no ha desaparecido por completo. Es una cicatriz, una línea fina en el tejido de mi historia. Pero ya no duele al tocarla. Es un recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que encontré, mi propia resiliencia, mi propio valor incondicional. Aprendí que no puedes forzar a nadie a darte el espacio que mereces, tienes que crearlo tú misma. Aprendí que a veces, el acto de amor más grande es alejarte, no porque dejes de amar, sino porque empiezas a amarte a ti misma lo suficiente como para no aceptar un amor a medias. Y ahora, me dirijo a ti. A ti, que quizás te sientes como una sombra en la vida de alguien. A ti, que te has conformado con ser un personaje secundario en tu propia historia, esperando que alguien más te entregue el guión. Escúchame. Tu valor no es negociable. Tu luz no necesita el permiso de nadie para brillar. Si alguna vez te sientes como un eco, es hora de encontrar tu propia voz. Si te sientes como una luna, recuerda que el universo es lo suficientemente vasto como para que seas tu propio sol. El viaje de regreso a ti mismo puede ser el más difícil que emprendas, pero te prometo que el destino vale cada paso. No esperes a que alguien más te elija. Elígete a ti. Hoy. Ahora. Porque al final, la única persona que necesita darte un amor entero, incondicional y para siempre, eres tú. Y ese es el único para siempre que nunca te fallará.